Hola, hola, muy buenos días. Que el Señor le bendiga. Estamos hoy a 2 de julio de 2023. Damos gracias al Señor que nos permite llegar hasta este momento en el cual podemos compartir con usted un mensaje de la palabra del Señor. Gracias al Señor porque su bondad nos ha mantenido hasta este momento y gracias al Señor porque a través de este espacio podemos cumplir con el propósito del Señor de poder alimentar la vida espiritual de cada uno de quienes llegan a este compromiso de todos los domingos a las 8 de la mañana. Para quienes ven también en diferido nuestro espacio, una bendición especial y ojalá, esa es nuestra oración, que el Señor sea llevando bendición a través de este programa. Queremos recordarles que en nuestras actividades de la semana tenemos una invitación especial para usted, para que nos acompañe. Los días martes estamos estudiando el libro de los Salmos a las 6:30 de la tarde por la plataforma Zoom. Martes, 6:30 de la tarde. Los días miércoles hay un espacio precioso para las damas a las 7 de la noche, también a través de la plataforma Zoom, donde las hermanas, las damas, todas pueden congregarse, reunirse, a disfrutar un tiempo de buen compañerismo, también de edificación espiritual. Así que le invitamos 7 de la noche los días miércoles y los días jueves nos reunimos para orar a las 6:30 de la tarde también por la plataforma Zoom. Todos cordialmente invitados y siempre bienvenidos. Y en este horario de los domingos, por este canal en el que usted se encuentra en este momento, por YouTube, también tenemos habitualmente este espacio que además queda grabado ahí en ese repositorio en YouTube, y como este hay una gran cantidad de contenido disponible para que usted pueda ser edificado en la palabra del Señor. Así que le invitamos a también consumir, decimos, este contenido que se encuentra en YouTube. Usted nos encuentra como Centro Bíblico Bucaramanga, allí va a encontrar distribuido en listas de reproducción gran cantidad de temas que usted puede repasar. Así que le invitamos a que disfrute de estos espacios que nos permite la tecnología para poder alimentarnos como es el deseo del Señor. También en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos una reunión especial los domingos a las 10 de la mañana, reunión familiar dominical, a la cual estamos invitando, obviamente, si usted vive en el área metropolitana de Bucaramanga. Tenemos un sitio de reuniones en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico, que a las 10 de la mañana inicia su actividad. También en el barrio Ricaurte de la Meseta de Bucaramanga, carrera 17, número 58191, y de la misma manera en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Le invitamos a las 10 de la mañana, que vengan en familia, hay una actividad especial para niños, clases especiales para niños, manualidades, actividades muy dirigidas a los niños para que ellos conozcan del Señor en un lenguaje propicio para ellos. Y en el salón principal de cada uno de los sitios mencionados hay un estudio de la palabra del Señor, así que le invitamos. Y pues ahora queremos compartir con usted unos cánticos de inspiración cristiana que estamos seguros serán también de bendición para su vida. Después de esto, seguimos con el estudio de la palabra del Señor. Confía en Jehová, haz bien y habitarás en la tierra. Confía en Jehová, haz bien y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Dios, todo lo que pidieres con gozo cumplirás. Confía en Jehová, haz bien y habitarás en la tierra. Confía en Jehová, haz el bien y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y él hará conforme a su promesa. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra. Confía en Jehová, haz el bien y te apacentarás de la verdad. Mi
Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como el aceite derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como el rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Porque allí Dios manda vida eterna y bendición. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Cuando combatido por la adversidad, que haya perdido tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas quieres dar, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas quieres ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas quieres ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Bien, damos gracias al Señor por estos cánticos y ya nos disponemos ahora a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra y a través del siervo que Él ha dispuesto para esta mañana. Tenemos la compañía de nuestro hermano Jorge Pinzón, que nos acompaña hoy con un mensaje que el Señor le ha dado para compartirlo. Y lo que siempre decimos, préstele mucha atención a lo que el Señor tiene para decirle. Apague cualquier distracción, concéntrese en el mensaje que el Señor quiere dejar puesto en su corazón para edificación de su vida. Así que adelante, hermano Jorge, que el Señor le bendiga. Bueno, muy buen día. Hoy 2 de julio. Ya se nos acabó el primer semestre. Esto va que vuela, ¿verdad? Ya de aquí para allá es todo hasta que se acabe el año. Y se pregunta, ¿no? ¿Qué nos dejó este primer semestre? ¿No? Si quisiéramos escuchar las noticias, todas estas noticias, por lo menos en Colombia, tendrían que decir sobre marchas, porque lo que más hemos visto estos primeros 6 meses del año son marchas. En Colombia nos hemos comprometido hace un buen tiempo con hacer marchas y hacemos marchas para todo, ¿verdad? Y la gente obviamente quiere salir a la calle a mostrar sus descontentos, sus inconfort, pero algunos también a defender o atacar, son posiciones, ¿verdad? Algunos piensan que nos están matando y entonces salimos a caminar, algunos que derecho a la vida y también salimos, otros pues para defender la fuerza pública y entonces salimos, y la gente busca cómo marchar y marchar y marchar.
y se busca cómo el gobierno no afecte al pueblo, pero también cómo el pueblo no afecte al gobierno. Entonces queda uno como confuso porque todo el mundo sale a marchar. Así de sencillo es, convocatorias para la marcha, que a favor, que en contra, que porque sí, que porque no, y se marcha incluso hasta por la vida. Y uno se pregunta, ¿qué dejan estas marchas? La mayoría de las marchas dejan inseguridad, inconformismo, enemistades, bueno, tantas y tantas cosas, y ahorita no tanto, pero veníamos en un tiempo donde tantas marchas lo que habían producido era la violencia, y esa violencia de otra manera acababa con vidas, pero también llevaba a la delincuencia, cosas de estas, ¿verdad? Entonces se marcha por la exclusión, se marcha por la inclusión, y marchas y marchas y marchas. Y entonces cuando uno mira todas estas cosas y sale toda la gente a marchar sin importar el equipo, sean los rojos, sean los amarillos, todos salimos a marchar, a favor o en contra, ¿verdad? Yo pienso que estas marchas han hecho que en Colombia, por lo menos, hablemos de nuestro país, queramos enfocarnos en nuestros derechos. Y todo el mundo quiere salir a marchar por sus derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto. El problema es que no hemos entendido que los derechos de unos se convierten en deberes de otros. O los derechos de unos afectan a otros. Y entonces es como complicado porque la prioridad del ser humano está hoy en día en que se respeten mis derechos. La pregunta es, ¿respetamos los deberes nuestros? La pregunta es, ¿respetamos los derechos de los demás? O sea, yo no puedo salir a marchar a favor de, no sé, la inclusión, por decir algo, y romper vidrios y romper todos estos de Transmilenio o Metrolínea en el caso de Bucaramanga, y decir que es que estamos luchando por derechos, cuando todas las personas también tienen derechos. El trabajador que no puede salir a trabajar ese día también tiene derechos, ¿verdad? Entonces pensamos que marchar es declarar y manifestar nuestros derechos. Y todos tenemos derecho a eso. Todos tenemos derecho a caminar, como lo ven en la imagen. Todos salimos a marchar, no importa el equipo, no importa si es porque sí o si es porque no. Y salimos. Entonces yo pienso que de una u otra manera debemos de reflexionar un poco. Y cuando hablo de reflexionar es que hemos de pensar y entender que nuestro país obviamente está muy complicado, ¿verdad? Y cómo reflexionar en qué hacer ante tanta corrupción, ante tanta manipulación, ante tanta falsedad, ante tanta violencia, inseguridad, inclusión, el derecho a la vida, el derecho a la muerte, porque los extremos atacan, ¿no? Unos hablan del derecho a la vida porque están en contra del aborto, otros del derecho a la muerte porque es que están a favor de la eutanasia. Y entonces en Colombia todo se convierte en marchar, pero pensamos qué hay detrás de las marchas, pensamos qué tanto apoyan las marchas. Y peor cuando se habla de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana debe salir a marchar o no debe salir a marchar, ¿verdad? Entonces yo quisiera en esta mañana, primer domingo de julio, el último semestre de este año, llegar a preguntarnos qué hacer en medio del caos nacional. Porque de una otra manera vemos que hay un caos en nuestro gran y amado país y que todos queremos salir a marchar, pero ¿esa será la solución? Entonces vamos a orar y luego les voy a mostrar el texto que quiero que estemos en el día de hoy, un texto bastante sencillo y bastante conocido. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz y cortante. Y penetra, Señor. Por eso, Padre, cuando vemos nuestro país, cuando lloramos por nuestro país, cuando sufrimos por nuestro país, y todo lo que hay allí, como día a día mueren personas, como día a día la violencia aumenta, como día a día se agreden, pensando en los derechos de la gente que sale a marchar, pero se agreden los derechos de muchas personas. Y cómo esta situación se ha vuelto caótica y estamos en un país en caos, donde las marchas lo que han hecho es aumentar la violencia, las enemistades y el poder reclamar derechos, pero no pensamos en los deberes, Señor. Padre, cuando nos duele el país al ver toda esta cantidad de asesinatos, de robos, de atracos, de violencia, de irrespeto a las personas, a la misma autoridad, tan solo oramos para que nos enseñes cómo o qué hemos de hacer como cristianos, qué hacer en medio del caos nacional, Señor. Te alabo y te bendigo y pido que sea tu Espíritu Santo, que a través de tu palabra sea quien conforte nuestros corazones y nos des a entender la verdadera respuesta del cristianismo ante el caos nacional. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quiero que estudiemos un texto hoy muy sencillo. Está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Dice este texto: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, con un propósito, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de gentiles en fe y en verdad. Bueno, esta carta es una carta pastoral. Pablo se la envía a Timoteo, más o menos en el año 61, 62. Y es curioso, en esa época el que gobernaba esta zona era Nerón. Y el gobierno de Nerón no fue muy aplaudido por mucha gente. Era un hombre violento, iracundo, ¿verdad? Incluso persiguió a la iglesia y mandaba matar a la gente. Le decían, ¿a quién van a servir? ¿A César o a tal Cristo? Y si la gente hablaba de Cristo, pues los mataba, los empalaban, los sacrificaban de muchas y muchas maneras. Y en medio de ese caos nacional que había en esa época, Pablo le escribe a Timoteo que le hable con la iglesia y le da este gran consejo. Por eso yo pienso que en medio de ese gobierno tan trágico que hubo en esa época, tan violento, tan corrupto, porque es que estas personas eran muy corruptas también en esa época, pues ese consejo de la palabra de Dios también es propio para nosotros, en medio de la situación que estamos viviendo, que de pronto no es tan caótica como en esa época, pero que sí nos enseña a entender qué hacer en medio del caos nacional. Y para mí el texto es muy sencillo, ¿verdad? El texto no habla de que hablen con los presidentes, o que hablen con los gobernadores, o que hagan marchas, o que ataquen a eso. No, 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 no. Sí habla de los gobernantes, ¿verdad? Pero nos dice una cosa sencilla. En medio del caos nacional, tenemos que poner nuestros ojos arriba, arriba, en el cielo. Nuestro verdadero enfoque está en Dios, no en los hombres, no en la situación gubernamental, ¿verdad? Entonces, por eso, la vida del cristiano debe depender totalmente del Señor, y debemos de buscar es al Señor, en medio de todos los caos, ¿verdad? ¿Qué tanto marchar o no marchar? No lo sé. Pero que sí estoy seguro es que antes de caminar y marchar y rebelarnos, tenemos que quebrar nuestras rodillas y hablar con nuestra boca, con nuestra mente y con nuestro corazón a ese gran Dios, a ese Padre amoroso, eterno, y a ese Padre que tiene capacidades para orar. Y que es el que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Dios es capaz de todo. Y puede también producir paz en nuestro país. Por eso esto es muy importante. Miremos el enfoque adecuado. El enfoque adecuado está en las primeras palabras del capítulo 2 de 1 Timoteo. Dice, exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oración y petición y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, con un propósito, mire, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El texto no dice, los mando a que marchen, para que reclamen por sus derechos, para que reclamen por sus necesidades, porque eso lo que causaría es lo que está pasando acá, violencia, inconfort, amargura, y hay amistades que se han peleado por eso. Hay familias enteras que se han dividido porque se quedan bandos, ¿verdad? Lo importante es un enfoque adecuado, y el enfoque adecuado, obviamente, lo sabemos, está en Dios. La palabra exhortar es una palabra que quiere decir motivar a hacer algo. Es decir, el cristiano tiene que ser motivado por Dios, por el Espíritu Santo, pero también como cristiano tenemos que motivar a un mundo a que haga algo. Esta palabra exhortar proviene del griego, básicamente, que se llama paraklesis, el que está al lado, el paracleto. Se podría también traducir como llamamiento o consolación. En el Nuevo Testamento hay diversas referencias a este concepto. Normalmente se emplea para mencionar el don de convencer o animar a otros a través de las palabras. Es decir, la palabra exhortar es con sus palabras hable y muéstrele a la gente lo que debe hacer. Entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo, exhorto ante todo, o sea, yo te quiero motivar a que a través de la iglesia se encarguen de hacer las siguientes cosas. Tal vez hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, que nosotros debemos de motivar a las personas que nos rodean, no a salir a marchar, no a salir a pelear, no a salir a romper vidrios, sino a doblar rodillas. Exhorto ante todo. Y mire que la palabra ante todo es una prioridad. O sea, la prioridad del creyente es buscar a Dios. El verdadero enfoque está en Dios, no en el hombre. Entonces, básicamente lo que queremos es
por medio de este texto que Dios habla en nuestras vidas, es cómo poder interactuar en medio de ese mundo, en caos. Y la prioridad para el creyente no es salir a marchar, no es ser más violento ni es reclamar, sino es buscar a Dios. Entender que Dios todo lo puede. Y si yo entiendo que Dios todo lo puede, busco a Dios y hago 4 cosas según lo que dice el texto, pero mi enfoque está en Dios. No en el gobierno, no en la sociedad, no en la corrupción, no en el caos, es en Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan 4 cosas, rogativas, es decir, a que hagan un ruego. Ruego es una palabra que quiere decir volverse consoladamente ante Dios, es clamar a ese Dios con avidez, con corazón constricto, humillado, pero también con plena certidumbre que Dios va a actuar. La segunda palabra fue la rogativa, es oraciones, es decir, hable con el Señor. Recuerden que la oración es un diálogo donde nosotros expresamos al Señor lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, nuestras inquietudes, las cuales el Señor ya las conoce, ¿ok? El Salmo 139 es claro, dice que el Señor, antes de que nuestras palabras salgan de la boca, ya las conoce. Pero cuando oramos, lo que hacemos es dialogar con el Señor, donde expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, pero escuchamos al Señor. Entonces, ruego es enfocarnos en Dios, la oración es diálogo con el Señor, pero más para hablar, para escuchar al Señor. Es decir, que a través de la oración el Señor nos guía a saber qué hemos de hacer, ¿verdad? Si es adecuada la marcha que va a generar más violencia, enemistades, o si lo que vamos a hacer es hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? No sé, el texto hasta ahora está empezando. Vamos a mirar qué el texto mismo que nos dice. Y la tercera palabra es petición. Ahora, cuando yo pido algo al Señor, lo que le estoy diciendo es, Señor, yo confío en usted. Yo le dejo hasta el Señor. Pido por esto. Hace muchos años, cuando mi padre estaba vivo, él nos llamaba y nos decía, ¿qué quieren? Y yo le decía, ay papi, yo quiero que me traiga esto. Y yo me sentaba a esperar. Cuando mi papá llegaba, yo lo único que decía era, papi, me trajo eso, y yo sabía que me lo traía, ¿verdad? Cuando yo pido, estoy totalmente confiado en que el Señor va a orar. Ahora, hay que saber pedir, por eso debemos de rogar primero a Dios y debemos de orar. Y en medio de ese diálogo con Dios, Dios nos va a enseñar qué debemos de pedir. Dice en Romanos 8, ¿no? Que el Espíritu Santo mismo habla con quejidos indecibles, porque lo que pedimos no lo sabemos. Pero Él sí lo sabe porque Él escudriña la mente del Señor. Él escudriña nuestros corazones. Y a través de esos ruegos nos enfocamos en Dios, a través de la oración dialogamos con Dios, y cuando pedimos le dejamos todo al Señor y el Señor nos va a guiar. Por eso la cuarta palabra es de gracia. Acciones de gracias. Es decir, expresar con gratitud diciendo, Señor, yo me enfoco en ti, yo dialogo contigo para que tú hables a mi corazón lo que yo debo hacer. Le dejo todo a usted, Señor, pero gracias, Señor. Confío en ti porque yo sé que tú no vas a fallar. Yo sé que tú vas a obrar. Yo sé que tú vas a actuar. Yo no me cargo pensando en el gobierno, yo no me cargo pensando en los ministros, en los embajadores, en las leyes, en las normas. Confías en el Señor, porque el Señor es el que actúa, ¿verdad? Pero el texto nos dice por quién debemos de orar, ¿verdad? Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracias, por todos los hombres. Es decir, yo oro para que Dios me guíe a mí, pero para que Dios también guíe a los demás. Que sea el Señor el que toma el control. Si hay personas corruptas, si hay personas deshonestas, si hay personas así, yo le digo, Señor, trata con ellos. Yo no voy a hacer esto porque ¿quién soy yo para hacerlo? Pero tú sí puedes. Por eso oro por todos los hombres. Pero el texto va un poquito más allá. Dice que debemos de rogar, orar, pedir y agradecer como una forma prioritaria. Es una prioridad, dice ante todo. Y hay 2 personas básicas que hablan, que dice por todos los hombres. Luego se refiere a 2 personas, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Los reyes es quien tiene autoridad. En este caso, podríamos hablar que las personas que tienen autoridad son presidentes, gobernadores, alcaldes, ¿verdad? Pero tal vez también ministros, tal vez también el Congreso. ¿Cuántas veces oramos por cada congresista? ¿Cuántas veces oramos por el presidente? No, ¿cuántas veces nos quejamos? Porque quejarnos es fácil, pero orar por ellos, para que sea Dios quien ore. Pero no solo por esos que tienen autoridad, que ponen las leyes, que ponen normas, que están siendo elegidos por un pueblo para que actúen, sino también por los que tienen eminencia. Esos que están en eminencia son personas que tienen el conocimiento o las capacidades adecuadas. Por ejemplo, algunas personas que son consejeros del presidente o consejeros del Congreso, o los mismos congresistas, ¿verdad? Es decir, el texto dice, oren por todos los hombres,
pero especialmente por dos clases de personas, por los que tienen alguna autoridad y por las personas que tienen el conocimiento adecuado para cambiar nuestro país, que sean guiados por el Señor para que establezcan normas, leyes que mejoren las condiciones de nuestro país, porque el texto nos sigue diciendo, ¿no? El propósito, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Por qué yo oro por todos los hombres? ¿Por qué yo oro por las personas con autoridad y conocimiento? ¿O por qué debería hacerlo? Es simplemente para que nuestra forma de vivir, ¿verdad? Para que vivamos quieta y reposadamente. Es decir, en vez de salir a marchar, confiemos en el Señor y esperemos en el Señor. Y en vez de estar intranquilos, afanados, agitados, corriendo, gritando, estemos en reposo. Confiar plenamente en el Señor. Ah, pero es que presidente, ¿y será que el Señor no puede tener control sobre el presidente? ¿Ustedes piensan que el presidente tiene más capacidades que Dios? ¿O que el Congreso tiene más capacidades que Dios? ¿O que las planas administrativas de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestro país, pueden más que Dios? Por eso nuestro enfoque está en Dios, porque Él que todo lo puede, ¿verdad? Y no acudimos a medios mandos como el presidente, congresistas, ministerios, sino simplemente buscamos a Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente, pero también en piedad y honestidad. Y esa palabra piadoso es una persona que actúe de una forma adecuada. Incluso se habla de libre de pecado. Y honesto es que esas personas hablen lo que digan, lo que actúen, y piensen que, lo que piensan lo actúen, lo expresen, ¿verdad? Yo sé que hay países, yo sé que hay situaciones complicadas porque escuchamos tantas y tantas cosas y después con el tiempo descubrimos que las cosas no eran como se hablaban. Por eso hay que orar al Señor, para que el Señor cambie las mentes de estas personas y sean piadosos y honestos, que lo que hablan sea el resultado del compromiso que adquieren. Ahorita que vamos a entrar a campañas electorales, 3, 4 meses hay campañas, y ya estamos escuchando personas prometiendo, como dice la canción, puentes donde no hay ríos y cosas de estas, ¿verdad? Pero qué bueno que hayan creyentes, cristianos, que nosotros estemos orando para que Dios levante hombres que sean piadosos y honestos, ¿verdad? Para que podamos vivir en un país en paz, para que donde un grupo no salga a caminar atacando al otro grupo y luego se levante el otro día el otro grupo para atacar al otro grupo, para que los grupos de WhatsApp empiecen a hablar del uno y del otro y yo veo como hay cadenas donde se critican, se gritan, se hablan. En el caso a mí me ha tocado salirme de muchos grupos por eso, ¿verdad? Porque es que el propósito de Dios y lo que Dios quiere es que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, no en criticar a los demás. Claro, yo voy a poner mi pie en averiguar la verdad, mirar las cosas, pero estamos dispuestos a dejarle todo al Señor, a enfocarnos en el Señor y rogar, orar, pedirle a Él y darle gracias al Señor porque en medio del caos nacional hay un Dios grande, poderoso, soberano, que todo lo puede y que va a actuar en estas personas. Dice la segunda parte, el versículo 3 y 4 dice, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad. Yo tantas veces he pensado cuando voy a orar por el presidente, el Congreso, los ministros, es decir, pero ellos se merecen con el caos que está produciendo nuestro país, con las situaciones, con las mentiras, con los engaños que descubro. Y yo pienso, ellos no se lo merecen. Orar por ellos, no, Señor, mándale fuego, consúmelos, como esos salmos que hemos estudiado en los últimos martes, donde el salmista a veces pide el clamor por la protección, pero a veces como que quisieras pedir el juicio para los que hablan mal de él o para que los atacan o los persiguen, ¿verdad? Y tal vez tú y yo nos sintamos perseguidos por los gobernadores de este país, atacados, violentados. Pero no se trata de que ellos merezcan o no merezcan que oremos. Se trata de que algunos piensan que en vez de orar por ellos, lo que voy a hacer es marchar para mostrar mi inconformismo, para declarar y manifestar que no estoy de acuerdo con ellos. Pero es que si rogamos, si oramos, si pedimos o si agradecemos, es simplemente para buscar de Dios. Por eso el texto sigue diciendo ahí al lado, porque esto es bueno. Por eso oramos, por eso rogamos, porque esto es bueno y no solo bueno, sino agradable ante Dios. Es decir, nosotros, ¿a quién tenemos que obedecer? Claro, nos sometemos a todas las autoridades porque son impuestas por Dios, pero buscamos es agradar a Dios, no es agradar o agradar a los presidentes o a los gobernantes, ¿verdad?
Luego, el texto dice que el orar, el rogar, el pedir y el dar gracias a Dios por estas personas es bueno y agradable delante del Señor. Y no somos llamados para hacer lo que le agrade al Señor. No es hacer la voluntad de Dios. Entonces, el creyente, en vez de salir a marchar y caminar y gritar, lo que va a hacer es levantar sus ojos ante el cielo, al Señor. Y con su corazón y con sus labios poder dar gracias al Señor, rogar al Señor, orar para que Dios nos guíe y pedir confiadamente en Él, en que Él va a actuar. Y eso es bueno y agradable delante del Señor. Ahora, dice que esto es lo que genera paz, ¿verdad? Que es lo que vimos en el versículo 2. Y algo importante es que Dios desea la salvación, porque es que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. En vez de marchar que genera violencia, lo que hacemos es orar porque eso nos da paz primero a nosotros y nos da tranquilidad, poder entender que dependemos de Dios y que Dios todo lo puede. Pero cuando yo me enfoco en los hombres y miro todo lo que sucede, yo me siento intranquilo, yo me siento afanado y angustiado y digo, y esto se va a acabar, ¿eso qué va a pasar? ¿Será que salgo a la calle? Porque eso, con este caos que estamos viendo. Pero cuando buscamos de Dios y entendemos que se le dejamos todo al Señor, porque Él es el que tiene el control, la voluntad de todo, pues eso debe generar paz primero a mi corazón, a mi alma, a mi ser. Y debo entender que Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Y quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, Jesús no murió en la cruz solo por mí. Jesús murió en la cruz por todos los seres humanos, aún por ellos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? No vengarse, no acabar, aunque Dios permite ciertos gobiernos también para disciplinar a los países. Detrás de todo esto lo que Dios más quiere es que estas personas que andan en corrupción, en mentira, en engaño, buscando lo suyo, que son egoístas, que conozcan la verdad. Luego, ¿cuál es el problema de estas personas? Que viven en engaño y en mentira porque no conocen la verdad. Así de sencillo es, ¿verdad? Ahora dice que Dios es nuestro Salvador, quiere que todos esos hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Algo importante que tenemos que entender es que Dios nos reconcilió para reconciliar al mundo con Él. Dios no nos reconcilió para juzgar a los demás. Dios no nos reconcilió para que saquemos pecho delante de los demás y digamos, yo sí soy santo, yo sí soy puro, yo tengo la vida eterna, ustedes morirán en el lago de fuego. No, queridos hermanos. Dios nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El creyente es una nueva criatura. Olvidó lo viejo, dejó lo viejo. Por eso dice el texto, las cosas viejas pasaron y adquiere una nueva naturaleza en el Señor. He aquí todas son hechas nuevas. Entre esas cosas nuevas hace características nuevas para el creyente. El creyente cambia su vida. Va en el camino a la santidad. No solo a la salvación, sino a la santidad. Y busca cómo santificarse. Y la única forma de hacerlo es haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor. No es marchar, gritar y criticar, sino es enfocarnos en el Señor para que sea el Señor que obre. Pero, ¿por qué somos nuevas criaturas? Versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Es de Dios. O sea, ni tú ni yo tenemos las capacidades para buscar la salvación. Fue el Espíritu Santo que nos quebrantó y nos convenció de justicia, juicio y pecado. Y por gracia dada por Dios, es que nosotros vamos salvos. Pero ese ser salvo no es para que saquemos pecho y juzguemos a los demás o pidamos nuestros derechos. No. Al contrario, dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, alguien se preguntará, ¿ministerio de la reconciliación? Sí. Mire, hablamos del gobierno y no nos damos cuenta que nosotros somos ministros. Haríamos parte de un gobierno espiritual siendo ministros, ¿verdad? Y dice que Dios está reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, somos ministros, pero vamos a ser ministros funcionales. Dios nos reconcilió, nos dio el ministerio de la reconciliación, y para darnos ese ministerio de la reconciliación, o para ejercer ese ministerio de la reconciliación, tenemos que llevar la palabra de reconciliación a otros. Por eso es que oramos, porque bueno, delante del Señor, que es nuestro Salvador, y el cual quiere que todos esos hombres sean salvos. Es decir, yo soy reconciliado por la gracia de Dios, pero Dios me usa como reconciliador, como ministro de la reconciliación. Este texto más adelante habla también que somos embajadores. Embajadores que estamos en una ciudad diferente, en un gobierno diferente a donde estamos viviendo, porque en nuestra ciudadanía están los cielos. Y Dios nos tiene aquí para que anunciemos de Él
para que llevemos el mensaje de Dios a ese mundo que está ahí. Pero este mundo en el que estamos es un mundo lleno de falsas noticias. Y por eso hay tantas mentiras, tantos engaños más. Nosotros mismos creemos saber cosas, pero no sabemos las cosas. Hay mucha mentira, mucha falsedad y poco a poco se van descubriendo. Pero también hay personas que dicen que es que él hizo esto, que él hizo aquello y entonces uno se llena de temores, de angustias, de miedos, de envidia, de coraje y después se dice, no, eso no pasó así, lo que pasó fue esto. Hay tantas cosas, ¿verdad? Noticias falsas. Pero nosotros, creyentes, no somos llamados para escuchar noticias falsas. Somos llamados primero para escuchar la verdad, pero también para comunicar la verdad. Por eso el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Recuerden que el versículo 4 decía, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tienen que conocer la verdad y tienen que ser salvos, ¿verdad? Por eso es que oramos para ellos, ¿verdad? Y el texto nos dice que es que la gente está esperando que alguien le diga la verdad. Y yo sé que en Colombia esto es, tiene doble sentido porque la mayoría de personas en Colombia dicen que yo lo único que quiero es saber la verdad, ¿qué pasó con mi hijo? Yo quiero saber la verdad, ¿qué pasó con la plata de tal lado? Yo quiero saber la verdad, ¿qué pasó? Todos queremos la verdad. Pero hay una verdad que es mucho más importante y que mucha gente no la sabe y que tú y yo la sabemos y la callamos. Y la verdad es primero a entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo uno. Solo hay un camino. Luego, el mundo entero, aún los gobernantes, aún los que están en eminencia, tienen que entender que no hay muchas cosas por hacer. Hay que escoger un camino. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. No son los santos, no es la Virgen, no es las obras, no es caminar de rodillas, no es ponerse piedra entre los pies y los zapatos, no es hacer holocaustos. No, 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 no. Mucha gente busca caminos. De hecho, dicen que todos los caminos llegan a Roma, y eso podrá ser cierto. En esa época en que empezaron esos caminos, pues todos llegaban a Roma porque allá se esparcían para todos lados. Pero si algo debe saber el mundo entero, a nuestros gobernantes, a los que están en eminencia y todos los que nos rodean, por todos los hombres y por los que están en esto, es que solo hay un Dios. No es el dinero, no es el ego, no es el arte, no es el deporte, no, no, no. Solo hay un Dios, ese Dios grande, poderoso, creador, ese Dios que tiene competencia en todo, que nada tiene imposible, ¿verdad? Y para llegar a ese Dios solo hay un medio entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿Cuántos caminos busca la gente para llegar a Dios? Algunos la ciencia, repito, algunos la Virgen, pero ¿cuántas vírgenes? O sea, yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la Virgen que me lleva a mí a Dios? Porque hay tantas vírgenes. ¿Y cuántos santos? Y las ofrendas, bueno, pero ¿hasta qué ofrenda me lleva a Dios y qué ofrenda no me lleva a Dios? No sé. Por eso me gusta ese texto, porque el texto nos habla de la verdad. Y en medio del caos nacional la gente debería conocer una verdad, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Se dio voluntariamente. Él murió voluntariamente por nosotros. Antes de morir, Jesús va al monte y empieza a orar y le dice al Padre, Padre, si es posible de mí, si es posible, quita esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y el Padre le dijo 3 veces, no, no puedo hacer nada. ¿Y él qué hizo? Se dio voluntariamente. Así como cuando llegó la cruz, muchos decían, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, bájate ya, sálvate y sálvame a nosotros. Jesús pudo haber hecho eso, claro que pudo haber hecho, pero él tenía un propósito, obedecer al Padre. ¿Y sabes que ese es el propósito que tú y yo deberíamos tener, obedecer al Padre? Y para obedecer al Padre tenemos que entender que tenemos que rogar, orar, pedir y dar gracias por todos los hombres, especialmente por los que tienen autoridad y por los que tienen eminencia, para que Dios también llegue a ellos y los salve. Jesús se dio voluntariamente y lo hizo con un gran propósito, rescatar, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Y rescatar de qué? De la esclavitud del pecado, de esa esclavitud que Satanás tenía al ser humano y tiene al ser humano. O sea, ¿por qué algunas personas en algunas partes del mundo están tan mal? Pues simplemente porque están bajo el poder de Satanás. Y como están bajo el poder de Satanás, bajo la esclavitud del pecado, pues no piensan bien las cosas, no actúan bien, hablan mentiras,
hablan con engaño, buscan la violencia, buscan el egoísmo. Pero el texto es muy claro, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Eso fue lo que hizo Jesús, rescatar, rescatar. ¿Y rescatar de qué? Del pecado. Rescatar de la esclavitud que estábamos bajo Satanás. Y dice a todos, Jesús vino por todos los hombres. Pero no todos los hombres conocen la verdad. No todos los hombres creen la verdad. Muchos están esperando que alguien le diga la verdad. Y esos, obviamente, no han recibido a Jesús. Y como no han recibido a Jesús, pues no han sido rescatados todavía. Sin embargo, el texto termina diciendo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, eso es conocido. La gente sabe cuando se celebra Semana Santa, uno le pregunta a la gente y le dice, ¿y qué estamos celebrando la Semana Santa? ¿Y qué es la Semana Santa? Cuando Jesús entró en un asnito y murió en la cruz. Ay, Jesús murió en la cruz. ¿Y por qué murió Jesús? Por nosotros, por nuestros pecados. La gente lo sabe. Pero hay que rogar por ellos, hay que orar por ellos para que Dios, a través del Espíritu Santo, los convenza. Les dé la certidumbre de que Jesús murió voluntariamente para rescatarnos a todos, aún a ellos mismos. Y que escapen de ese lazo del diablo en el cual están cautivos. Juan 8:31 dice Jesús mismo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes que a muchos años en los colegios leíamos la Biblia? Se leía la Biblia, se oraba antes de las clases, yo me acuerdo, yo pasé por el proceso. Hoy en día, cada día, la palabra de Dios está saliendo más a un lado. Es más, cada día se cambia más la palabra de Dios. Mucha gente sigue diciendo que en un versículo en la Biblia, no me acuerdo en qué capítulo, dice que el que madruga, Dios le ayude. Y muchos dicen que ese Dios de amor nos va a salvar a todos. Y tantas cosas que se dicen, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué tanto estamos buscando la palabra de Dios? Qué bueno que podamos orar para que estos hombres que están en la autoridad y en eminencia busquen el consejo en la palabra de Dios, como en algunos países se está haciendo y en algunas instituciones se está haciendo. Jesús le dice a los que habían creído en él, querían de permanecer en la palabra. No es solo leer la palabra, es permanecer en esa palabra. Y si yo creo en Jesús y permanezco en la palabra, entonces verdaderamente seré su discípulo, le seguiré a él y siguiéndole a él, lo conozco a él, que es la verdad, y esa verdad, ese conocimiento, esa relación, por eso no hablamos de religión, sino de relación, esa relación a través de la palabra de Dios con Jesús es lo que me lleva a Dios. Y esa plena relación con Dios es lo que me va a hacer libre. La libertad no viene por levantar la mano ni por hacer una oración. La libertad viene por tener el pleno conocimiento de que Jesús murió en la cruz por mí y que ese Dios de amor, ese Dios creador, ese Dios que sostiene la naturaleza, ese Dios que encontró un plan de salvación para mi vida, es el que me salvó por amor y por su misericordia. Dice en el texto que se dio a sí mismo en rescate por todos, porque es que ese es el problema. El problema es que el hombre está separado de Dios por el pecado. Y la única forma de poder llegar ante Dios es a través de Jesús, es caminando en Jesús, es relacionándote con Jesús. Luego no es pensar en los derechos. No es yo tengo el derecho que Dios me salve, yo tengo el derecho que Dios haga esto. No, 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 no. Aún Jesús dice, si es posible, quítame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si Dios nos manda a orar, a rogar, a pedir y a dar gracias por todos los hombres, yo no debo dudarlo, yo debo hacerlo. No es a reclamar mis derechos que salgo a marchar, a gritar, a llevar banderas, sino pienso en mis deberes, qué es lo que el Señor quiere de mi vida. Y eso es lo que me hace salir de esa esclavitud del pecado. Pero mientras yo siga demandando cosas, sigo allí en la esclavitud del pecado porque Satanás es el que toma control de mi vida, ¿verdad? Juan 14:6, Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice el versículo 7, si me conocieseis, o sea, por eso es que hablamos de cristianismo como una relación. Y esa relación implica conocer a Jesús. No solo entender que vive, no solo entender que Él es Rey, no solo entender que es nuestro Salvador, no solo entender que es Señor, sino que yo puedo hablar con Él día a día, mañana a mañana, que puedo profundizar en su palabra para conocerle a Él. Pero también que puedo orar a Él confiando plenamente en Él. Y si me conocieses a mí también, a mi Padre conocerías. Y de ahora le conocéis y le habéis visto. Es solo a través de Jesús que podemos llegar al Padre. No hay ningún otro camino para llegar al Padre, sino Jesús mismo. Y el versículo 7 nos dice para esto, mire, ese para esto es el propósito. Solo hay un camino para llegar a Dios, ¿verdad? Solo hay un camino para llegar a ese Jesús
que nos rescató. Y por eso dice, para eso yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de gentiles, fe y verdad. El apóstol Pablo está diciendo la importancia de anunciar la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos conozcan la verdad. Pero para conocer la verdad, ¿qué hay que hacer? En medio de un mundo en caos, en medio de un mundo en mentiras y en engaño, alguien tiene que proclamar la verdad. Pablo decía, yo fui constituido predicador y apóstol. Pero sabes que tú y yo tenemos la palabra de la reconciliación, y esa palabra de reconciliación puede entender que Dios en su amor, en su misericordia, en su voluntad, nos cambió nuestras vidas, nos reconcilió con Él a través de Jesucristo, pero también lo hace con todo el mundo. Y tú y yo tenemos que decir, hay un camino falso, que es el de pedir derechos y derechos, y hay un camino verdadero, que es el de entender nuestros deberes en Cristo. El camino falso es el que el mundo da, que cada nación está levantando. En nuestro país vemos cómo cada día hay más mentiras, más engaños, y cada vez conocemos más cosas. Hoy se está hablando que el COVID, de que va a llegar un nuevo virus. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde se produce? Tantos engaños y tantas mentiras que hay en medio de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo. Pero hay una gran verdad. Y la gran verdad es que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús murió para cambiar nuestras vidas. Pablo, en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa es la verdad, que hay una relación plena con Jesús. Eso es el cristianismo. Una relación, no una religión. Yo no me vuelvo a ligar a algo, sino que amplío mi conocimiento, mi amor con Jesús. Lo busco, le conozco. Y conociendo a Él, conozco el amor, ¿verdad? Esa es la verdad, que solo hay un Dios y un camino para llegar a Dios, que es Jesucristo, hombre. Por eso el apóstol Pablo habla de la importancia de anunciar la verdad. Y él dice que fue constituido predicador y apóstol. Predicador es una persona que lleva el evangelio a los demás, que anuncia la verdad a los demás. La gran pregunta es, ¿qué tanto estamos anunciando la verdad a nuestros amigos, a nuestros compañeros o a nuestros gobernantes también? Lo segundo, habla de que fue apóstol, que es uno que anuncia la palabra. Y la tercera es enseñar porque fue maestro de los gentiles. Pero eso no fue solo Pablo. En Primera de Pedro dice que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos, ¿verdad? Las características del que nos sacó las tinieblas a la luz admirable. ¿Estamos anunciando esa verdad? ¿Estamos anunciando las características de Jesús? Porque tú y yo también somos predicadores cuando anunciamos la palabra, anunciamos las buenas nuevas. Y lo otro, la Biblia habla de hacer discípulos. Y esos discípulos lo hacemos enseñándoles. Por eso la iglesia tiene esa importancia de anunciar la verdad, la predica, la anuncia y capacita a las personas que están llegando a los pies de Jesús para hacerlos sus discípulos y para ser nuevas criaturas. ¿Qué hacer en medio del caos nacional? Salir a marchar, hacer carteles grandes que digan mi inconformismo por lo que está sucediendo, o más bien doblar las rodillas y como iglesia, como familia, como personas orar al Señor para que Él nos dé el poder para anunciar las buenas nuevas, esas buenas nuevas de salvación. Y tú y yo estemos proclamando la verdad. En medio de ese caos nacional de mentiras, de engaños, de egoísmo, qué bueno que nos levantemos como iglesia para proclamar la verdad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, yo quiero invitarlos a que oremos por Colombia, a que como iglesia, como hermanos, como familias, estemos unidos por Colombia, a que 5 minutos al día o antes de cada culto o antes de cada servicio, oremos por Colombia. No porque estemos de acuerdo con las normas presidenciales o gubernamentales, o eso, no. Oramos por Colombia, porque sabemos que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Confiamos en Jesús, dependemos de Jesús y nos enfocamos en lo que Jesús, el Señor, puede hacer por nuestro país también. Y por eso cedemos todo el control a Él para tener un nuevo mañana, donde haya paz, donde haya tranquilidad, donde podamos respirar un ambiente mejor y no haya tanta violencia como la que estamos pasando. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, y solo te pedimos que tú seas tratando con cada uno de nuestros gobernantes, con el presidente, con el Congreso, con los ministros,
aún con los embajadores. Pero también, Señor, tantas personas que están en eminencia, que tienen la capacidad de crear leyes, de formar leyes, de aceptar esas leyes. Dales discernimiento de lo mejor para nuestro país, de lo mejor para el colombiano, no para una clase, no para un grupo, no para algunas personas que se levanten con derechos y no importa que pisoteen a los demás, se les dé todas esas normas adecuadas para ellos, mientras la otra parte de nuestro país sufre y llora, Señor. Padre, que sentamos ese anhelo de ver un país mejor, no por lo que los hombres vamos a hacer, sino porque lo entregamos a ti, para que tú seas obrando en nuestro país. Por eso, Padre, enséñanos a rogarte a ti, a orar dialogando contigo, y a pedirte por cada una de esas personas y darte gracias por lo que tú harás, Señor, porque confiamos plenamente en ti. Yo mismo en este momento doy gracias, Señor, por lo que tú eres y por lo que tú haces, por nuestro país, por nuestra iglesia, por nuestra región, por nuestra familia y por cada uno de nosotros mismos, Señor. Y Padre, si en esta mañana o en algún momento alguien ve este video, que él pueda entender que solo hay un Dios y solo hay un camino para llegar a Dios, que es Jesucristo. Entiendan que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, Él se entregó a sí mismo en rescate de nosotros y que por su amor y su misericordia nos da una nueva vida, Señor. No una vida en pecado, sino alejados del pecado porque nos rescató y nos liberó de ese pecado para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Y así, de esta manera, dándole gracias al Señor, llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias a cada uno de quienes estuvieron presentes en la transmisión en vivo de este espacio. Y también a quienes llegan hasta este momento, ven este video que queda aquí en YouTube. Gracias porque usted nos vea, nos mantiene con el firme propósito de mantener este espacio al aire, porque deseamos que la bendición del Señor a través de su palabra llegue hasta usted. Así que el Señor le bendiga, que tenga un feliz resto de domingo y una semana de acuerdo al plan del Señor y a la voluntad del Señor. Bendiciones para todos. Chao, chao.